En este vídeo vamos a ver cómo se calculan distancias en el plano. Vamos a ver cómo se hace la distancia entre un punto y una recta, que es lo primero que aparece aquí, y después veremos cómo se hace la distancia entre dos rectas. Vamos a comenzar. Para calcular la distancia de un punto y una recta es algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener es el punto y la recta en ecuación general o implícita. Si no viene dada en este tipo de ecuación, pues tenemos que convertirla. Y acordaos que en la ecuación general o implícita viene igualada a 0. Por tanto, si el número aparece a este lado, tenemos que traerlo y dejar todo junto en un lado del igual y en el otro el 0. Cuando tengo todos los dos elementos en esta situación, es decir, tengo mi punto y mi recta con la ecuación general o implícita, pues lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, que resulta hacer simplemente lo siguiente. Si os dais cuenta, lo que hago es sustituir el punto en la recta, la A1 por la X, la A2 por la Y, A por A1 más B por A2 más C. Le pongo unas barras de valor absoluto, porque puede ser que el resultado me dé negativo y las distancias siempre son positivas. Recordad, el valor absoluto significa que si el número que obtengo es positivo, lo dejo igual, y si el número que obtengo es negativo, le cambio el signo. Y debajo lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Digamos que, por lo que tengo que dividir es por el módulo del vector normal de la recta. Si os dais cuenta, es la a al cuadrado más la b al cuadrado. Vuelvo a repetir, como si dividiese por el módulo del vector normal de la recta. De hecho, es por lo que dividimos. Vamos a ver un ejemplo. Calcula la distancia del punto 1, 2 a la recta 4x menos 3y más 8 igual a 0. Bien, la recta está en la forma que necesitamos, en la ecuación implícita, con el 0 a un lado y todo al otro. Pues vamos a empezar a aplicar la fórmula. Lo primero, distancia del punto A a la recta R, esto hay que escribirlo, será, entre el valor absoluto voy a poner 4, ¿veis? Que se va iluminando a la vez, 4 por 1, ¿lo veis? Cambio la X por el 1, menos 3, ¿veis? Por 2, y termino con el más 8. Y esto entre valor absoluto porque puede ser que esta operación dé un resultado negativo y las distancias son siempre positivas. Y debajo pues es la raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, el 4, más b al cuadrado, que sería el menos 3. Pero bueno, menos 3 al cuadrado va a dar más 9. Esto proporciona el valor de, en el numerador, 4 menos 2 más 8, y en el denominador, raíz de 16 más 9. Si tenemos suerte, pues la raíz va a salir exacta. 4 menos 2 son 2, más 8, 10, valor absoluto de 10, 10. Y en el denominador, pues la raíz de 25, que en este caso es 5. Y 10 entre 5, da 2 unidades. Como no sabemos si la graduación de los ejes está en decímetros, centímetros, milímetros o metros, pues escribimos la U de unidades, porque no conocemos la unidad en la que está. Y así se calcularía la distancia de un punto a una recta, simplemente sustituyendo en la ecuación de la recta con la proporción del valor absoluto y dividiendo por el módulo del vector normal. Vamos a ver cómo sería la distancia entre dos rectas. Bueno, pues si tengo dos rectas, lo primero que tengo que estudiar es la posición relativa, porque resulta que si las rectas se cortan, la distancia entre ellas es 0. Si se están tocando, no hay distancia. Puede ser que algunos puntos de ellas estén a una cierta distancia, pero si yo comparo la recta por completo, pues veo que se tocan en un punto y por tanto no hay distancia, la distancia es 0. Por tanto, lo que tiene interés es que las rectas sean paralelas. En este caso sí que habrá una distancia. ¿Y cómo la calculamos? Pues de una forma muy sencilla. Cojo un punto de una de las rectas y lo que hago es medir la distancia de este punto a la otra recta. Pues la distancia de RS será la distancia del punto A, que pertenece a la recta R, a la otra recta S. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer en el caso de calcular la distancia entre dos rectas es estudiar la posición relativa. Porque si no estudio la posición relativa, no voy a hacer bien las operaciones. Bien, vamos a ver un ejemplo. Calcula la distancia de la recta 2x más 3y menos 6 igual a 0 a la recta S 4x más 6y más 1 igual a 0. Bien, si os habéis fijado, pues digamos que la parte de x y de y es proporcional. Estas son el doble que estas, por tanto van a ser paralelas. Aplicamos el criterio, 4 entre 2 es lo mismo que 6 entre 3, pero no es lo mismo que 1 entre menos 6. Por tanto, son paralelas, no hay coincidencia. Porque si hubiera coincidencia,
pues la distancia va a ser 0. No obstante, si son coincidentes, al aplicar esta formulita me va a dar que la distancia es 0. ¿Por qué? Porque el punto que coja también va a pertenecer a ese y por tanto va a verificar la ecuación, es decir, en el numerador voy a tener 0, ¿vale? Al sustituir me va a dar 0. Bien, como son paralelas, pues cogemos un punto de la primera recta, acordaos que se hace dándole un valor a una de las dos letras, en este caso es sencillo dándole valor a la x1 o a la y1, porque la otra letra va a salir un número entero, pues hacemos, por ejemplo, x igual a 0, perdón, me he confundido, era x igual a 0, pues me da 2 por 0, 0, la y sale 2 y el punto es 2, el 0, 2. Si hubiera dado a la y el valor 0, pues la x hubiera salido el valor 3 y ese punto también me vale, porque la distancia va a ser la misma. Calculo la distancia de la recta R a la recta S como la distancia del punto que acabo de coger a la recta S. El punto lo he cogido de esta recta, por tanto voy a calcular la distancia a esta otra recta, no nos confundamos, porque si lo hago sobre esta recta me va a dar 0. Entonces tengamos claras las cosas. Si sustituyo, pues sería 4 por 0 más 6 por 2 más 1, acordaos que estoy en esta recta, y divido la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto haciendo las operaciones, pues me da 13 partido de raíz de 132 unidades. Obviamente, volvemos a poner unidades porque desconocemos la graduación de los ejes en qué unidades está hecha. Vamos a practicar con más ejemplos. Bueno, tenemos aquí una recta que está en ecuación continua. Vamos a ver cómo se calcula la distancia del punto a la recta. Obviamente, si la recta está en esta ecuación, yo no puedo calcular la distancia, tengo que pasarla primero a ecuación implícita. En este caso, por ser una ecuación continua, lo que puedo hacer es, este 4 que está dividiendo me lo traigo multiplicando a este lado, este 3 que está dividiendo me lo traigo multiplicando a este otro lado, opero, llevo todo a un lado y tendría la ecuación continua. Vamos a hacerlo en dos pasos. Será 4 por x menos 1 igual a 3 por y menos 2. De aquí, esto es 4x menos 4 igual a 3y menos 6. Y si lo llevo todo a un lado, pues resulta que la recta R, no lleva nombre, pues se lo ponemos nosotros, será 4x menos 3y y más 2, porque el 6 pasa sumando y 6 menos 4 son 2. Igual a 0. Ya está en el formato que necesitamos. Por tanto, si está en el formato que necesitamos, lo que vamos a hacer es calcular ya la distancia. Por tanto, la distancia del punto A a la recta R será, sustituyo el punto en la recta, es decir, el 1 y el 3. Aquí pongo un 1, aquí pongo un 3. Entonces sería 4 por 1 menos 3 por 3 más 2. Y debajo la raíz cuadrada del vector normal, es decir, 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Es igual que nos ha salido en el anterior ejemplo, daba 25 en el denominador. Bien, en el numerador lo que tengo es 4 por 1, 4, menos 9 y más 2. Si os dais cuenta, aquí va a dar negativo, menos mal que tenemos las barras de valor absoluto. Y debajo es 16 más 9, por tanto esto sale el valor absoluto de 4 y 2 son 6, menos 9 son menos 3, y debajo voy a tener la raíz de 25. Esto, si os dais cuenta, el valor absoluto de menos 3 es 3 y la raíz de 25 es 5. Por tanto, la distancia del punto a la recta es 3/5. Y ya estaría terminado el ejercicio. Vamos a hacer este otro, que es de aplicación, y es un poquito más complicado porque realmente tiene una pequeña dificultad derivada del valor absoluto. Entonces, vamos a ver si la entendemos, porque es bastante sencillo. Bien, lo subo un poquito para que tengamos espacio, que no se vea el ejercicio de abajo todavía. Bien, empezamos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, vale que yo tenga aquí una letra, pero yo no puedo perder la noción de lo que tengo que hacer. Lo que tengo que calcular es la distancia. Aquí dice que diste, me está hablando de distancia, por tanto, este punto respecto a esta recta va a tener una distancia y en este caso esa distancia tiene que ser 3 partido de raíz de 2. Bien, pues lo que vamos a hacer es, como si un problema normal se tratase, yo voy a calcular mi distancia. La recta está en ecuación general, no hay ningún problema, ya la puedo utilizar, pues vamos a calcular la distancia de este punto a esa recta. Bien, si yo calculo la distancia del punto de la recta, pues la distancia de A a R será, pues con mi valor absoluto, será A más 2 menos 3 partido de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Voy a quitar un poquito de trozo de este, porque sobra. Y entonces, esto va a ser en el denominador la raíz de 2. Y en el numerador lo que voy a tener es A menos 1.
Entonces, fijaos, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Ya he terminado y resulta que esto tiene que ser igual a 3 partido raíz de 2. De aquí, si os dais cuenta, los denominadores son iguales, los puedo quitar y lo que me quedaría es que a menos 1 en valor absoluto tiene que ser igual a 3. Y aquí hay que tener algo muy importante, porque aquí hay dos opciones, hay dos soluciones. Fijaos, si yo aquí dentro tuviese un 3, el valor absoluto de 3 es 3. Pero si yo aquí dentro tuviera un menos 3, el valor absoluto de menos 3 también es 3. Por tanto, la manera correcta de resolver esto es, pongo mi implicación y ahora lo que tengo es que a menos 1 puede ser 3. Es decir, si lo de dentro del valor absoluto vale 3, pues el valor absoluto sale 3. Por tanto, la a vale 4. Y puede ser que sea menos 3. Entonces, de aquí la a sale menos 2. Y estas serían las dos soluciones para este ejercicio. De hecho, fijaos, si yo cambio la a por menos 2 aquí, menos 2 menos 1 da menos 3 y el valor absoluto da 3. Y si cambio la a menos 1, la a por 4, tendría 4 menos 1 son 3, que también da 3. Vuelvo a recapitular. Aquí lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Resulta que lo de dentro tiene que dar un número cuyo valor absoluto sea 3. Y las dos opciones son que lo de dentro valga el número que tengo aquí o que lo de dentro valga lo opuesto al número que tengo aquí, es decir, menos 3. Es decir, a menos 1 puede ser 3 y a menos 1 puede ser menos 3. Y de aquí obtengo las dos posibles soluciones. Por eso dice aquí, calcula los valores de a para que el punto diste, digamos, esa distancia, 3 partido de raíz de 2. Bueno, pues con eso estaría hecho ese ejercicio. Vamos a ver el siguiente, que es una complejidad un poquito mayor, pero el concepto es exactamente el mismo. Fijaos, este ejercicio dice, calcula los valores de a, también va a haber varios, derivados de la misma situación que ocurre aquí, para que el punto 1a equidiste, que significa que esté a la misma distancia, de las rectas R y S. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero, no perder el norte. Se trata de calcular dos distancias, del punto a la recta R y del punto a la recta S, y luego igualarlas. Y la ecuación que me salga la resuelvo. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar. Aparte, las rectas están en ecuación general, no hay que arreglar nada, empezamos directamente a trabajar. Distancia de A a R será, sustituyo el punto 1A y me quedaría 3 por 1, que son 3, más A menos 2. Y debajo la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto arreglándola me queda el valor absoluto de A más 1 partido de la raíz cuadrada de 10. Eso por un lado, una de las distancias. Vamos a ver la otra. La distancia de A a S será, en el numerador, vuelvo a hacer lo mismo, será 1 menos 3A más 1, ¿veis? Sustituyo la X por 1 y la Y por A. Y debajo, pues lo que me queda es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Es decir, esto lo que me queda arriba es el valor absoluto de 2 menos 3A y debajo la raíz de 10. Como veis, el mismo denominador que me va a facilitar las cosas. Y ahora lo que tiene que ocurrir es que estas dos distancias sean la misma, porque el punto va a estar a la misma distancia de las dos rectas. Entonces, si esta distancia y esta tienen que ser iguales, porque me lo dice aquí, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pues escribimos un poquito y decimos, como distancia de A a R es igual a distancia de A a S, aquí he puesto R y es una S, ¿vale? Pues de aquí lo que llego es que el valor absoluto de A más 1 partido de la raíz de 10 va a ser igual al valor absoluto de 2 menos 3A partido de la raíz de 10. Y si os dais cuenta aquí los denominadores, pues puedo prescindir de ellos. No es que los elimine, es que prescindo de ellos. Voy a hacer un poquito de hueco para colocarlo ahí. Esto me lo traigo un poquito para acá y todo me lo traigo un poquito más para acá para hacer un poquito más de hueco y poder escribir ahí y ya seguir desarrollando debajo. Esto quiere decir que el valor absoluto de A más 1 tiene que ser el valor absoluto de 2 menos 3A. Bien, ¿cómo se resuelve esta ecuación en la que aparecen dos valores absolutos? Pues de una forma muy sencilla. Simplemente fijaos, estos son dos números que tienen el mismo valor absoluto.
Por tanto, o los dos números son iguales o son opuestos. Es decir, o este número y este son lo mismo, o este número y este son contrarios. Imaginaos que aquí pongo un 3 y aquí un 3. Se cumple, ¿verdad? Y imaginaos que aquí pongo un 3 y aquí un menos 3. Se cumple también, que el valor absoluto es el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la manera de proceder es la siguiente. Decimos, ponemos la flechita, abrimos la llave y decimos, o bien a más 1 y 2 menos 3a son iguales, y de aquí saco una ecuación, o bien a más 1 y 2 menos 3a son opuestos, es decir, menos 2 menos 3a. Es decir, lo contrario. O los pongo iguales, que son iguales, o los pongo que son opuestos. Y entonces de cada una de estas obtendré un valor de a. El 3a pasa para acá, por tanto me da 4a igual a 1, y de aquí a vale un cuarto. Y en el otro, vamos a repasar por si acaso con las prisas, el menos 3a pasa sumando, más 4a y el 1 restando. Bien, vamos con el otro. Esto sería a más 1 es igual a menos 2 más 3a. Y ahora, si me llevo donde hay más a's, pues tengo que 3 es igual a 2a, y de aquí la a vale 3 medios. Por tanto, tengo dos valores, como antes, para los que la distancia es exactamente igual. Y vuelvo a repetir, porque esto es una cosa que a veces cuesta trabajo. Calculo las dos distancias. Como tiene que equidistar de las dos rectas, pues igualo las dos distancias y eso provoca la igualdad entre estas dos expresiones. Como el denominador es el mismo, me lo puedo quitar. Y aquí lo que me va a quedar es que este valor absoluto es igual a este otro. Y aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Para que estos dos valores absolutos den el mismo resultado, la misma cantidad, pues tengo que tener que las dos cosas que hay dentro sean iguales, que es lo que he puesto aquí, una igual a la otra, ¿vale? O bien que las dos cosas que hay dentro tomen valores opuestos, es decir, que si uno toma el 5, el otro tome el menos 5. Por tanto, lo que hago es igualarlas, pero a una de ellas le cambio el signo, que es lo que he hecho aquí. Las igualo, pero a una de ellas le cambio el signo. Y con eso obtengo la otra opción, la otra solución, que sería la que veis aquí. Una solución por un lado y otra solución por otro. Vale. Bueno, vamos a calcular ahora distancia entre rectas. Vamos a calcular este ejemplo de distancia entre rectas. Pues me dejo cosas. Vamos a agarrarlo todo bien. Vale, lo colocamos ahí y vamos a calcular la distancia entre las dos rectas. Lo primero que tengo que averiguar es si las dos rectas son paralelas o no. Bien, esta recta en primer lugar la voy a arreglar. 4x menos 6y menos 8 igual a 0. Y voy a comprobar por el criterio de los normales, voy a comprobar si las dos rectas son paralelas o no. Porque si no son paralelas, pues no tiene sentido hacer la distancia, ya que sería 0. Y si son coincidentes, tampoco tendría sentido porque la distancia también es 0. Por tanto, decimos, como 4, que es el primer coeficiente, entre 2, es lo mismo que menos 6 entre menos 3, pero no es lo mismo que menos 8 entre 1, las rectas son paralelas. R paralela a S. Y ya puedo calcular la distancia. ¿Cómo voy a calcular la distancia? Pues como hemos visto antes en la teoría. Simplemente lo que tengo que hacer es coger un punto de una de las dos rectas y sustituir en la otra. Bien, pues tomamos, mejor que me gusta más la palabra, tomamos un punto de R, que es 2x menos 3y más 1 igual a 0. Entonces, aquí lo que hay que hacer un poquito de vista para intentar encontrar un valor que me proporcione resultados enteros. Si hago x igual a 1, pues vais a ver que me da 2 por 1, 2, menos 3y más 1 igual a 0. Y voy a tener un valor entero para i. De aquí la i no es muy difícil averiguar, que la i vale pues 1 también. Pues sería 3 entre 3, 1, ¿de acuerdo? Entonces, el punto P es 1, 1, que como sabemos pertenece a la recta R. Por tanto, la distancia entre la recta R y la recta S se reduce a calcular la distancia de mi punto P que acabo de calcular a la recta S. Porque como las dos rectas van a estar así, bueno, estas no me han salido paralelas, pero bueno, si yo cojo este punto, la distancia es esa, si yo cojo este punto, la distancia es esta, es la misma siempre. Por tanto, con coger un punto el que sea, me es suficiente. Vamos a continuar. Bien, arriba sería entre valor absoluto, sustituir el punto en la recta. Pues sustituimos aquí, ¿vale?
Entonces diríamos 4 por 1, 4, menos 6 por 1, 6, menos 8. Y debajo tengo que dividir por el módulo del vector normal. 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Vamos a recortar un poquito de espacio, porque sobra. Y continuamos. Esto en el numerador sería el valor absoluto de 4 menos 6 son menos 2, menos 8 son menos 10. Y debajo tendría la raíz cuadrada de 6, 4 por 4, 16, y 6 por 6, 36. En el numerador tendría 10, porque el valor absoluto de menos 10 es 10. Y en el denominador tendría 6 y 6, 12, me llevo 1, 52. Bien, y esto pues serían unidades. Esto se puede simplificar porque el 52 se puede factorizar, se pueden sacar cosas fuera, puede salir un 2 fuera, quiero recordar, sí, un 2 fuera, se simplifica 5 partido raíz de 13, ¿vale? Sería la simplificación. Pero bueno, lo dejamos así. Y ya estaría hecho el ejercicio. Con esto, pues tenemos que calcular la distancia entre las dos rectas. Si hubiera cogido otro punto cualquiera, pues no sé, dándole por ejemplo el valor 4, creo que también sale entero. Si para x igual a 1, el valor 4 también sale entero. Pues porque serán 8 más 1, 9 y saldría entero también. Pues si hago lo mismo, sustituyo también, me va a volver a dar 10 partido raíz de 52. Me va a volver a dar exactamente lo mismo. Porque digamos que las dos rectas son paralelas y la distancia que mantienen entre ellas un punto cualquiera es la misma, ¿vale? Porque si no mantuvieran la misma distancia, pues lo que pasaría es esto, colapsarían y habría un punto de corte, cosa que no puede ocurrir como ya hemos visto.